animarles para que escuchen esta historia. La verdadera consagración. Dígame, le preguntó una señora a su pastor, ¿qué quiere decir cuando habla de completa consagración? Como respuesta, el pastor le entregó una hoja de papel en blanco y añadió, significa que usted firma este papel y lo entrega a Dios para que Él llene los detalles. ¿Qué tal esa respuesta? Y esta otra, eso se dio en Katanga. En Katanga, una de las provincias del Congo, el doctor Juan Clark, misionero en Katanga, cuenta el caso de un grupo de miembros de esta comunidad que al final de una larga marcha por el desierto estaban tan cansados que dejaron apagar el fuego, el cual los protege de los animales salvajes. Infortunadamente para ellos, este descuido fue aprovechado por un león, quien se abalanzó sobre uno de los hombres dormidos. Sus gritos desesperados despertaron a sus demás compañeros, los cuales ahuyentaron al león. El hombre atacado por el león fue recogido por sus compañeros en tan mal estado y entre todos lo llevaron al misionero envuelto en una cobija, sangrando por todas partes. El misionero, que de profesión también era médico, le hizo objeto de los más estrictos cuidados, proveyéndole además todos los medicamentos posibles. Ante el gran asombro de toda la comunidad, el nativo se recobró de salud completamente. Cuando fue dado de alta, se despidió el misionero con estas palabras: muchas gracias. Algún día lo volveré a ver. Y se fue. Algún tiempo después apareció ante la casa del misionero con un grupo de nativos y el jefe dijo: no me reconoce usted, ¿verdad? Yo soy el hombre a quien usted curó. Estas son mis esposas y mis niños, los cuales traen mis bienes. Yo soy suyo. Usted salvó mi vida, por lo tanto, estos también son suyos. Todo lo que yo tengo le pertenece a usted, ya que sin usted yo no estaría en el mundo de los vivos en estos momentos. Qué ejemplo para aquellos queridos hermanos que hemos sido rescatados de una muerte tan terrible, que hemos sido rescatados de una muerte más agresiva que la muerte física, que es la muerte espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:15, y Él, el Señor Jesús, y Él murió por todos, no por algunos, y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Salmo 116:12 dice: ¿qué daré al Señor? ¿Qué daré al Señor por todas sus bendiciones para conmigo? Nuestro querido Padre Celestial, queremos darte gracias por tu muy santa y poderosa palabra. Estamos muy agradecidos, Señor, porque tenemos el inmenso privilegio de poderla exponer hoy. Gracias, nuestro querido Dios, por darnos la oportunidad de continuar exponiendo este hermoso pero desafiante tema del discipulado interno y externo. En realidad, Señor, como lo hemos querido transmitir, es imposible tener un ministerio y un discipulado externo, un discipulado a otras personas, cuando realmente el discipulado interno, es decir, el personal e íntimo contigo, está fallando. Oramos, Señor, para que todos los que nos encontramos acá estamos en algún ministerio, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, en la iglesia local misma. Y tú quieres, Señor Santísimo, que seamos excelentes mayordomos. Pido que a través de la exposición de este mensaje, en esta segunda parte, podamos, Señor Santísimo, discernir lo que tu Espíritu Santo nos quiere dar a cada uno de manera individual y a esta congregación de manera general. Te damos las gracias y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Te pido por favor que coloques las diapositivas. Como le estaba diciendo al Señor,
estamos en la segunda parte del discipulado. El anterior. Gracias. Mientras lo buscan, quiero volver a hablar de lo fundamental que es el discipulado y la importancia que tiene. En Lucas, como lo vimos ahora, un mes creo que estuvimos exponiendo esta porción de Lucas 9, 23, 24. Hoy vamos a ver el pasaje paralelo. Hace un mes vimos el pasaje de Lucas 9, 23, 24. Si el Señor me da licencia, hoy expondremos ese pasaje que está en Mateo, que es un pasaje es el mismo episodio. Se llaman pasajes paralelos. Pero vamos a ver hoy la versión según Mateo. Hace un mes vimos la versión según Lucas, porque hay una palabra interesante, recordarán ustedes que yo dije, y es porque Lucas agrega la palabra toma su cruz día a día y me sigue. Hoy vamos a ver la versión de Mateo. Entonces, rápidamente, el discipulado tiene una connotación tanto externa como interna. El discipulado tiene estas dos realidades, tiene estos dos aspectos. Entonces, el interno, el discipulado interno es el que yo le debo a mi Señor. Ese es el discipulado interno. Y el discipulado externo es el que yo le debo a mis hermanos. O sea, podríamos decirlo así. El discipulado interno es mi relación horizontal. Exactamente. Tenemos que entenderlo así. Mire, cuando nosotros no logramos transmitir correctamente este principio, mucha gente es muy buena en la iglesia discipulando, evangelizando, y eso está bien, queridos hermanos. Yo no quiero desmotivarles en modo alguno. Por el contrario, gracias por hacerlo. El Señor se siente muy agradado. Pero no olvidemos que el discipulado más trascendental, lo que el Señor quiere y espera de nosotros, es nuestra relación con Él. Des en cuenta que llevamos alrededor de unos 4 años en el grupo de varones estudiando mi experiencia con Dios, un libro que se trata exactamente de eso, de mi discipulado interno. Por eso a veces somos tan ineficaces afuera. No somos muy eficaces con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hemos invertido la vida edificando los hijos de otros. No somos muy eficaces con nuestra esposa, porque hemos pasado la vida, de pronto, discipulando a otras esposas o a otros esposos. Entonces, eso es muy importante, porque lo que el Señor quiere primero que todo en nosotros es el discipulado interno. Repito, el discipulado interno es el que le debo a mi Señor. El que sigue, la que sigue, por favor. La siguiente diapositiva. Ahí está. El interno es el que le debo a mi Señor. Gracias. Yo soy de Él y debo vivir para Él. La que sigue, por favor. A 100. Pero necesitamos primero el discipulado interno. Y de eso nos estamos encargando en estos mensajes. El propósito entonces es, vamos a continuar hablando sobre el discipulado interno. Y aquí trae la sentencia en la que dejé ahora un mes. En realidad, si no se tiene la motivación, y la diapositiva que sigue, por favor. En realidad, si no se tiene la motivación y el propósito correcto del discipulado interno, el discipulado externo no pasará de ser religiosidad. Estamos acá en Bogotá. Está bien. Pero uno no puede decir que está cansado del Señor. Si el día domingo es el día de descanso para nosotros. Israel tenía el día sábado, el sabbat, que quiere decir descanso, porque ellos lo tenían en el séptimo día. Ellos lo tenían en el séptimo día porque ellos venían de cumplir toda la ley.
Eso es lo que teológicamente tipifica el día séptimo. Mientras que nosotros no, porque estamos en la gracia. Nosotros comenzamos en el primer día de descanso. ¿Sí ve? La semana el cristiano la comienza descansando. El primer día de la semana no es el lunes. El primer día de la semana es el domingo. Porque nosotros estamos en la gracia. Nosotros tenemos que cumplir la ley. Por ahí he escuchado a varias personas que hemos sido salvados para cumplir la ley. ¿Qué esclavitud, hermano? ¿Qué esclavitud? Los hermanos que andan enseñando eso. El creyente ha sido salvado para cumplir los 10 mandamientos. ¿Cómo leen? ¿Cómo leen? Uno dice, ahí toca decir las palabras del Señor Jesús. ¿Cómo lees? ¿Qué entiendes ahí? ¿A qué vino entonces el Señor Jesucristo? Si el sábado, el Señor Jesucristo estuvo muerto en la tumba, descansando de la obra de redención. Por eso es que él tuvo que descansar, la muerte tuvo que ser el viernes. Porque el sábado era hora de descanso, es lo que tipificaba. Lo que Israel hizo por siglos de los siglos sin entender. Así como ahorita el hermano Fernando nos habla de la Pascua. ¿Nosotros celebramos la Pascua? No, eso es una fiesta para Israel. La Pascua nuestra es el Señor Jesucristo. Ellos celebraban la Pascua de una manera muy diferente a nosotros. Nosotros lo que celebramos es la cena del Señor. Por eso el día sábado del Señor Jesucristo, el día viernes murió, acabó la obra. Y el día sábado se hizo realidad la sombra. Toda la sombra de las cosas se hizo realidad con la venida del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es la sombra de ese sábado, de ese día de descanso. Por eso durante todo el sábado Él estuvo muerto, estaba descansando de la obra hecha en la cruz. Así como las 7 fiestas de Jehová, ellos las celebraron por siglos de los siglos, pero ellos no entendían su verdadero significado. Entonces eso es muy importante, queridos hermanos, decirlo, porque en la medida en que yo entiendo y comprendo lo que significa vivir dentro de la gracia, vivir descansado en el Señor. Sí, se cansa uno físicamente, pero Él no cansa porque Él lleva la parte más pesada del yugo. Entonces, queridos hermanos, en ese orden de ideas, voy a continuar. Les animo a que me acompañen entonces al pasaje paralelo de Lucas 9:23. El pasaje paralelo es Mateo 16:20. Ahí vamos. Veamos la sombra de la cruz. Habíamos quedado ahí exactamente ahora un mes. Entonces vamos a leerlo. Mateo 16:20 al 21. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día, ahí todavía, vamos a ver un poquito de contexto, ahí todavía está en Cesarea de Filipo, aquí todavía está el Señor Jesucristo en Cesarea de Filipo, aquí ya aparece la sombra de la cruz, aquí ya el Señor va a enfrentar prácticamente su última semana y por esa razón el Señor empieza a prepararlos para lo que va a ocurrir. Repito, este es el pasaje paralelo de Juan 9, 23, 24. Nosotros siempre que vamos a predicar o a estudiar, ¿cierto? Un devocional, y sobre todo los evangelios, casi toda la Biblia tiene pasajes paralelos, toda. ¿Cuál es el libro paralelo de Génesis? Pues Apocalipsis, el libro más paralelo, y Daniel. Entonces, Daniel es la gran tribulación para la nación de Israel, ¿no? Ya en Apocalipsis aparece la gran tribulación para todo el mundo, cumpliéndose el propósito de la nación de Israel. Entonces este pasaje de Mateo 16, 20 al 21, vemos que el Señor Jesús, como lo dijimos anteriormente, ya venía haciendo alusiones a su muerte. No olvidemos, dentro del contexto, voy a darle un poquito de contexto histórico antes de encontrar las aplicaciones para nuestras vidas. No olvidemos que ellos en su cabeza, ¿cómo así que el Mesías va a morir? En este momento histórico, los apóstoles no saben que el Mesías es Dios. Él paulatinamente se les está revelando de una forma tan impresionante que ellos empiezan a decir, este hombre no es normal. Sí, Pedro dijo, tú eres el Cristo. Pero en la Biblia nunca dice que el Cristo será Dios. Eso no se dice. Eso lo viene a decir Juan en el año 95. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Te acuerdas que estábamos estudiando también? Y en el versículo 18 dice, a Dios
nadie lo ha visto jamás. En el original dice, el unigénito hijo que es Dios, así lo dice en el original, nos lo ha dado a conocer. Por eso la nueva versión internacional captura, con base en esa base textual que emplean para hacer la traducción al español, captura de manera esencial lo que el Textus Receptus le dio miedo colocar. El Textus Receptus a Erasmo le dio miedo colocar eso ahí. El unigénito hijo que es Dios nos lo ha dado a conocer. Ya la cristología de Juan era demasiado alta en el 95. Ya Juan declaraba públicamente que Jesús era Dios. Pero no olvidemos que para Pedro no, para Pedro paulatinamente, Pedro va descubriendo paulatinamente que el Señor Jesús sí es el Mesías. Pero en ninguna parte, repito, se dice que el Mesías es Dios. Necesitamos que llegue Pablo para que nos diga eso. Por eso todos decían, borren a este tipo. ¿Cómo va a decir semejante blasfemia? ¿Cómo Dios va a tener forma de hombre? Ahí entonces vamos dándole contexto a la cosa. Entonces, claro, ellos se sorprenden de que, porque bueno, es cierto, a pesar de que la Biblia no dice que el Mesías es Dios, ellos sí entendían que el Mesías iba a reinar, que el Mesías iba supuestamente a colocar a Israel en el centro, ¿cierto?, de la palestra mundial y se cumplirían todas las promesas que no se han cumplido para Israel, no se han cumplido. Y Dios no es hombre para que mienta. Cuando yo era milenarista, yo fui a milenarista un tiempo, quiere decir eso que no creían en el milenio. Después de estudiar durante muchos años, finalmente tuve que reconocer, como el doctor Sproul, que hay un milenio. Y es un milenio para la nación de Israel. Porque entonces Dios quiso, pero no pudo. Y es imposible que Él mienta. Y en la Biblia se ve muy claro, sobre todo en los profetas del Antiguo Testamento, el milenio, las promesas, lo que el Señor ha determinado para esta nación. Entonces ellos creían, porque lo leían bien, ¿cierto?, que su Mesías reinaría. Ahorita estamos en el Padre Nuestro que estás en el cielo. El Padre Nuestro todavía no se ha cumplido en su primera parte. Padre Nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino. ¿Ya vino el reino de Cristo? No, viene de manera espiritual para aquel que lo acepta en su corazón. Para aquel que lo acepta, sí. Hemos sido trasladados, Colosenses 3, hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Vamos bien? Pero va a haber el reino de Cristo literal y visible, donde se cumplirán todas las promesas a la nación de Israel para que se cumpla todo el Antiguo Testamento. Si no, todo lo que dicen los profetas, lo único que hablan es del milenio, el pequeño apocalipsis de Isaías, del 24 al 36, al 35, al 36 ya comienza el tema de Senaquerib. Pero no podría el Señor quedarse sin testimonio. De manera que esto es muy importante entenderlo, queridos hermanos. Ellos dicen, pero ¿cómo el Mesías va a morir? ¿Cómo? Y Cristo empieza a hacer alusiones de que va a morir. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? ¿O están perdiditos? Ya eso fue lo más grueso que dije hoy en teología. Fue lo más grueso. O sea, quiero que ustedes se pongan en los zapatos, porque ¿cuál es el propósito de la predicación? El propósito de un predicador es llevar a los hermanos al sitio hace 2000 años, para que ustedes entiendan psicológicamente lo que pasaba por la cabeza de ellos. Si un predicador no logra hacer eso, no está enseñando, no está exponiendo la Biblia. Entonces lo que yo trato es, ellos van a decir, pero a ver, ¿cómo así? ¿Cómo así que el Mesías va a morir? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Empezó a hablarles de la muerte, nos dice el Evangelio según Mateo. Desde entonces, versículo 21, comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. Aquí sí le pone la tapa sobre las cosas. Y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitaría. Yo llego a escuchar eso y digo, no, pero estamos con un lunático. Con todo respeto, Señor. Este tipo no es el Mesías.
De hecho, el propósito por el cual, permítame en este pequeño paréntesis, el propósito por el cual Mateo escribe el Evangelio según Mateo es para decirle a la nación de Israel por qué Jesucristo es el Rey. Porque los judíos van a preguntar eso, si Él es el Rey, ¿por qué no estamos nosotros siendo el centro mundial, sino lo es Roma? Entonces, queridos hermanos, esto es muy importante. Ahora esa palabra de resucitar, ¿qué es eso de resucitar? Los que tienen algo de griego saben que la palabra que se emplea aquí no es anastasis, o anastasia, donde es la palabra resucitar, sino la palabra que se emplea es egeiro. O sea, un término muy joven, muy nuevo, que se le aplica solamente al Señor Jesucristo. Va a resucitar de entre los, va a volver a la vida el Señor Jesús. O sea, ya el Señor nos está previniendo. Eso es un texto que da muchísima confianza y muchísima seguridad de quién es el Señor Jesús. La muerte no va a tomar por sorpresa al Señor Jesús. Y los apóstoles de pronto van a decir, oye, se me está perdiendo como la fe. Yo pensé, ¿cómo? De hecho ocurrió. De hecho ocurrió. Ustedes sabrán, o ustedes recordarán que cuando el Señor Jesucristo es crucificado, los apóstoles, ¿qué hicieron? Pelearon contra el agua. ¿Qué hicieron? Se fueron a pagar ¿qué? Esconderos de a peso. El único que fue a la cruz, ¿quién fue? Juan. Y eso de pronto porque las Marías lo cogieron. Caprichino cobarde para mí. Pero todos los demás apóstoles, hasta uno se había suicidado. Todos estaban, hay que entender este contexto histórico. Es muy importante entenderlo. A pesar de que el Señor, y usted dirá, ¿y entonces por qué Mateo escribió esto? Luego Mateo no está dentro de los cobardes que huyeron. Sí, pero el Señor dijo claramente en Juan que cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, les haría ¿qué? Recordar, acordarse de todo lo que Él les había dicho. ¿Recuerda que también lo profetizó el Señor Jesús? Uy, estoy hablando con una iglesia que no es Musú. Es una de las profecías que el Señor allí da la profecía, cómo será escrito el Nuevo Testamento. Es el Espíritu Santo quien, por eso decimos que la palabra de Dios es ¿qué? Y es inspirada ¿por quién? Porque eso dijo Jesucristo. Cuando a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando venga el Paracleto, el Consolador, el Abogado, el otro abogado, Él hará que ustedes recuerden todas las palabras que yo les dije. Porque usted póngase a pensar a Juan escribiendo en el año 95. Vale 90. Aunque yo creo que fue en el año 95 que Juan escribió su evangelio. Él escribió primero Apocalipsis y de último Juan. Piense usted por un segundo que en el año 95 un anciano como Juan, un hombre que ya estaba riscando tal vez a los 100 años, en el año 95, ha regresado a la isla de Patmos, presidiario. Estaba en esa isla, pero ya hemos dicho, es una isla prisión, ¿no? Eso no era una isla allí de como San Andrés y Providencia, que en cuanto fuimos a Barú, no, eso es una experiencia maravillosa. No, esto es una cosa, era una cárcel isla que tenían los romanos en donde mandaban a los prisioneros a trabajos forzados. Y cuando Juan vuelve, es que escribe el evangelio. Imagínense un anciano de esos recordando lo que el Señor Jesucristo dijo 60 años o 63 años atrás. Yo todavía no tengo 63 años, aunque parezco, pero todavía no los tengo. Imagínese usted eso, acordarse este anciano lo que su Señor dijo esa noche en el aposento alto. Quiero con esto llamar la atención de lo trascendental que es este versículo. Entonces vemos que el Señor Jesús ya ha hecho alusiones a su muerte, pero esta es la primera vez que el Señor declara de forma categórica que va a morir y a resucitar de los muertos. Antes de yo ser cristiano, estos eran los textos que yo empleaba para con estos castigar a los cristianos. Yo se los daba, les decía, oye, ¿estos textos qué? Bueno, como la mayoría entonces de los judíos ortodoxos, los 12 creían que su Mesías vendría en poder y gloria, que derrotaría a sus enemigos y no que sus enemigos lo derrotarían, entre comillas, a él. Por eso es que Pablo dice que ese hombre muerto en la cruz, para los judíos es que tropiezo para su fe,
escándalo en el griego. La palabra ahí no dice tropiezo, sino dice escándalo. ¿De dónde la palabra española escándalo? La cruz es un escándalo para el inconverso. Para el que no es nacido de nuevo, la cruz es un escándalo, es una ignominia. Recuerdo cuando yo era inconverso y hablaba con un hermano y decían, comienza la Semana Santa. Uy, sí, estábamos borrachos. Ese sí le dieron duro. Decíamos, Dios no nos mató por amor. La cruz, según Pablo, tiene una sabiduría única. Y que no tiene nada que ver con la filosofía de los hombres. Porque la cruz para el inconverso, ¿qué es? Para el gentil, ¿qué es la cruz? Una total locura. Perdóneme la palabra, pero es la literal. La cruz para los filósofos, para todos los intelectuales, los de los Andes, la Universidad Nacional, para todas las universidades de Colombia internacionales, la cruz es una necedad. La cruz es una estupidez. De hace 2000 años al día de hoy es exactamente. ¿Usted sí cree que ese hombre resucitó? ¿Usted cree que un hombre resucitó? En las facultades de humanidades hay que escuchar lo que se dice del Evangelio. La cruz para la gente que es inconversa, que son gentiles, la cruz es una tontería, una locura, dice el apóstol Pablo. Para ellos, no para nosotros. Porque Pablo que sigue diciendo, pero para nosotros Cristo crucificado es ¿qué? Poder de Dios. Toda la sabiduría de Dios reside en ese hombre dejándose matar. De eso se trata la Biblia. Y de eso es que nos encargamos la iglesia domingo a domingo, ministerio tras ministerio, explicando todo lo que significa la cruz. Y entonces estamos viendo la cruz no solamente desde el punto de vista de salvación, ¿cierto? Como lo dijimos anteriormente, sino también la cruz como punto de vista de consagración. O sea, la cruz sirve, por supuesto, bueno, cuando decimos la cruz ¿a qué nos referimos cuando decimos la cruz? A lo que ocurrió allí, ¿no? Por si acaso, claro eso, ¿no? Nos volvamos por ahí como esos sistemas que empiezan a poner un crucifijo. Se lo ponen, lo ven, no tiene ningún sentido. No, cuando Pablo habla de la cruz en ese lenguaje semita, quiere decir lo que ocurrió en ese matadero, lo que ocurrió en ese altar. Es lo que ocurrió allí, ¿de acuerdo? Que la cruz fue quemada, ese patíbulo generalmente, pequeño paréntesis también para el contexto histórico, generalmente el madero donde crucificaban las personas se llamaba, los estaban esperando en las afueras de la ciudad. Lo que salió Cristo cargando fue un pedazo de madera aquí, o lo que salía la persona cargando era su patíbulo, era donde lo llevaba, y él era el que cargaba el madero transversal. Eso eran sitios donde ya estaban establecidos, ahí colocaban los romanos alrededor de 2000 o 3000 personas al año. Y ellos colocaban ahí, entonces lo que hacían era que lo ponían, lo bajaban el pedazo de palo que ya estaban esperándolos allá, veamos esta cruz acá, pero no era una cruz así elaborada como esa. Era un patíbulo donde los izaban y los colocaban como escarmiento a todos los demás. Pero no estamos hablando de la cruz como efecto de salvación, sino de la cruz como efecto de consagración, de que usted y yo tenemos que tomar nuestra cruz. Ahora, no quiero, hermanos, de ninguna manera que entendamos que nosotros como cristianos estamos buscando ser faquires. Buscar todo el dolor posible. No, eso es una idea morbosa del evangelio. Eso es una idea enferma del evangelio. Lo que nos quiere decir el Señor es, si llega el caso de tener que dar tu vida por tu esposa, por el Señor Jesús, por las cosas de... Ayer estábamos en el entierro del hijo de unos pastores de nuestro movimiento. Son momentos muy difíciles. Aquí también tenemos un luto muy reciente parecido. Entonces, es eso. No es que estemos nosotros buscando de manera como le pasó a la iglesia mendicante en la época medieval, a que respetamos con toda la orden franciscana.
los mendicantes, ¿no? Buscar toda la pobreza y toda la barba y que los insectos ojalá estén en la barba y toda la ropa raída y todo. No, eso no, eso es un mal entendimiento de la Biblia. Que si nos llega el caso de tener que pasar necesidades, los pasamos por el Señor Jesús. ¿De acuerdo? Pero ni lo uno ni la teología de la prosperidad ni la teología mendicante. Eso no es, ninguna de las dos es bíblica. Ninguna de las dos es bíblica. Somos mayordomos y tenemos que administrar lo que el Señor nos da. Y muchas veces, se lo puedo decir por experiencia, muchas veces es más difícil servirle al Señor teniendo dinero que pasando escasez. Cuando una persona logra medio tener incluso un mejor puesto y se lo prometen para el día domingo, ves al Señor también en la mejilla. Chao, Señor, me voy a trabajar el domingo. Gracias por el puestico el domingo. Dios nunca te proveerá algo. Nunca, nunca, nunca te proveerá un trabajo o algo que te aleje de Él. Ni una mujer, ni un amor, ni un hombre, ni un trabajo. Eso no es del Señor. Entonces, queridos hermanos, eso es muy importante tenerlo. Sigamos. Versículo 22. Estoy leyendo en Nueva Versión Internacional. Pedro lo llevó aparte, versículo 22, capítulo 16, versículo 22. Si quieres podemos ahora sí seguirlo ya con los textos bíblicos. Dice, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Mire lo que Pedro empezó a decirle. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Imagínese, esto no te sucederá jamás. Imagínese una cosa como esta. Pedro quería, ¿qué quería Pedro? Pedro quería la gloria, pero no quería el sufrimiento que conduce a la gloria, como muchas personas. Quiero decirte algo, sin cruz no hay gloria. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. No es posible llegar a la vida cristiana y pasar el desierto en helicóptero. El Señor no me va a meter a mi Canaán, que según la carta a los hebreos es el cielo, sin hacerme pasar por el desierto. No, porque el desierto tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Formarnos como Cristo. Colosenses nos está diciendo que el Espíritu Santo nos está formando, ¿cierto? Está haciendo el que está formando el carácter del Señor Jesús en nuestras vidas. ¿Vamos bien, hermanos, o no? Yo les advertí hace 15 días que estos eran sermones de autonegación que ya no se escuchan desde los púlpitos. Si quiere escuchar un sermón de autonegación, tiene que irse a los puritanos, tiene que irse bien atrás. Y empezar a leer a John Owen, por ejemplo, para que usted pueda encontrar mensajes sobre la autonegación. Eso no se escribe, eso es la sombra de la cruz, esto es negar nuestros derechos. Esto es lo que ocurre después de que yo soy salvado. Por eso las ilustraciones que yo había dado desde el comienzo, cuando aquella señora le preguntó al anciano de su iglesia, ¿cómo me consagro al Señor? Eso es, firmando una hoja en blanco. Cuando leemos las 2 epístolas, queridos hermanos de Pedro, vemos todo lo que aprendió acerca del sufrimiento y de la gloria. En este momento Pedro está tratando de persuadir al Señor de que ¿qué? No, Señor, ¿cómo va a ir a la cruz? No diga eso. Ten misericordia de ti, dice otra versión. Ten misericordia de ti. ¿Cómo vas a desearte semejante cosa? Dios te bendiga, Dios te salve de eso. Dios lo salve de usted ir a la cruz. Porque era de las cosas más terribles la cruz. Queridos hermanos, esto es impresionante porque nosotros después de que vemos a un Pedro más maduro, uno lee sus 2 epístolas. ¿Quiénes están pasando por pruebas acá? ¿Todos? Consolémonos con las 2 epístolas de este hombre, de Pedro, de este traidor, porque también Pedro fue un traidor. Pedro también negó al Señor y lo traicionó. Y mire todo lo que Pedro aprendió. Vemos todo lo que aprendió acerca del sufrimiento y de la gloria. Pedro repite la tentación de Satanás aquí cuando le dice esas palabras al Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes cómo Satanás trató de eludir al Señor Jesucristo para que el Señor no fuera a la cruz? ¿Recuerdan ustedes en Mateo 4, 8 al 10? Cuando Satanás le dice, si eres,
¿qué? El Hijo de Dios lo tentó, ¿verdad? O ya que eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Luego, toda esta gloria te daré. ¿Sí qué? Si haces lo que la iglesia hoy en día hace, postrada a mis pies, porque la iglesia hoy está postrada a los pies de Satanás, buscando la gloria y el dinero. Plata, plata, lo que necesitamos es dinero, plata. Necesitamos comprar templos. La iglesia sí ha aceptado las tentaciones que el Señor rechazó. Queridos hermanos, y espectacularidad, ¿no? Dice la Biblia que el Señor que Satanás llevó al Señor y le dijo, mira, es algo espectacular, arrójate desde acá y yo voy a cargarme de que toda la gente en Jerusalén se den cuenta de la proeza, igual que las iglesias. Vengan a mi culto, portentos, maravillas, milagros. Ah, eso sí, iban a ver silla de ruedas de gente y la gente allá, pero nadie se salva. Nadie mejora en su matrimonio. Los hijos siguen desviándose. No hay realmente una transformación del corazón. No existe eso. Ese es el verdadero problema de esos milagros. Porque el milagro es para glorificar a Dios, no para glorificar al que lo hace, si es que lo hace. Queridos hermanos, esto es muy importante lo que estamos hablando. Porque uno ve, vuelvo y repito, ese crescendo en el carácter y en la vida de los apóstoles, de lo que era Pedro y de lo que llegó a ser, de lo que es usted y de lo que usted puede llegar a ser, de lo que soy yo y de lo que Cristo me invita a que sea hoy en día, a una transformación y a una ejecución real. Porque el cristianismo no es una excursión, el cristianismo es una ejecución. Eso es el cristianismo. Esto no es un paseo, es un patíbulo lo que nos espera. Por eso en esas iglesias donde la gente no le gusta escuchar el mensaje de autonegación, eso vive lleno porque les están endulzando la píldora a través de psicología reversiva. Y todo va a mejorar y todo va a no sé qué y todo dice cuánto. Queridos hermanos, esto es algo que realmente nosotros tenemos que entender. Pedro está siendo utilizado por Satanás para desviar al Señor Jesucristo de su cruz. ¿Quién te está a ti desviando de tu cruz? Tu cruz puede ser tu matrimonio. Tu cruz puede ser una enfermedad. Tu cruz puede ser tu trabajo. Tu cruz puede ser un hijo. Tu cruz pueden ser tus padres. El desempleo. Todos tenemos que cargar una cruz. Todos tenemos que llevarla. Entonces vemos acá en el versículo 23. Mire lo que el Señor Jesucristo le contesta. Versículo 23. Estoy en Mateo 16, versículo 23. Jesús se volvió y le dijo a Pedro. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ah, ahí sí, porque se me estaba comiendo la parte final. Aléjate de mí, ¿qué? Y la gente dice, uy, pero ¿por qué el Señor le dijo a Pedrito así? Si Pedrito es buena gente. ¿Acaso no fue el primer papa? ¿Por qué el Señor lo llamó así? Des en cuenta que lo que sigue, dice, Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? ¿Le estaba diciendo a Pedro? Le estaba hablando a Satanás, que estaba usando ¿a quién? Estaba usando a Pedro. Y en la cruz, Satanás usó la gente que estaba allí. Bájate de esa cruz y creeremos otra vez. Porque se tenía que cumplir la profecía de ¿qué? De que Satanás mordería el talón del Señor Jesucristo y lo hizo sufrir. Satanás hizo así, digamos, en la simbología judía, eso es lo que significa cuando el Señor dice allá en Génesis 3, la descendencia de la mujer te pisará la cabeza y tú le pisarás el talón. Y la mordedura de Satanás, ¿qué pasó? ¿Una mordedura es mortal? ¿Sí es mortal o no es mortal? Es mortal. Pero el Señor resucitó.
Y aquí es uno de esos episodios donde Satanás muerde, porque la traición de Judas fue un dolor para el corazón del Señor Jesús. La negación de Pedro, la ignominia. O sea, yo pienso que son 33 años y uno dice, 33 años, qué tiempo tan cortico, depende como tú lo veas. A Albert Einstein le preguntaron una vez, explícanos qué es la relatividad, pero en palabras que podamos así sencillitas. Y Einstein dijo, pues la relatividad en palabras sencillas sería que si usted está 3 horas con su novia, le parecerá que está 3 minutos. Pero si usted está 3 minutos sobre un fogón encendido, creerá que son 3 horas. 33 años sufriendo como sufrió el Señor Jesucristo fue mucho tiempo. Mucho. Mucho. Para un ministerio de ¿cuántos años? Los eruditos dicen que de 3. Hay eruditos que dicen que no más de 1 año. Por el Evangelio de Juan que nos damos cuenta como que el Señor tuvo 3 años de ministerio. Pero si tú leas nomás Mateo, Marcos y Lucas, te vas a dar cuenta que nomás hay 1 año del ministerio del Señor Jesús. Es por Juan, por el Evangelio de Juan, que se deduce que tal vez el ministerio del Señor duró 3 años y medio por las 3 veces que se ve en el templo en las Pascuas. Bueno, sigamos, queridos hermanos. Entonces leemos aquí que la confusión de Pedro la originó ¿quién? El diablo. Quien no quiere que comprendamos la doctrina de llevar la cruz. Eso es lo que va a decir, no, Vidi, usted se merece una mejor mujer. Luz Giovanni se merece un mejor hombre. Bueno, de pronto sí. Se merece usted un mejor trabajo. ¿Nosotros qué nos merecemos? Honestamente. Exacto, Daniel, el infierno. Porque somos traidores o no somos traidores. Cuando una persona duda de que pueda merecerse el infierno es porque no ha entendido la doctrina del pecado ni de la santidad de Dios. Porque no sabe quién es Dios ni quién es Él. Porque en muchas iglesias, y por eso es una doctrina perversa, enseñan a un hombre grande y a un Dios medianamente grande. La Biblia enseña a un hombre infinitamente enano y a un Dios pluscuamperfectamente perfecto. No tenemos ni idea. El pecado nos tiene embotado el pensamiento, donde creemos nosotros que nosotros. Déjese nomás 3 días en una UCI como yo estuve 12. Uno, hasta la gente entra con tapabocas por lo rico que uno huele. Mucha vanidad. Mucha. Nosotros los seres humanos somos muy afectados por el pecado. De manera, queridos hermanos, que el pecado, es tan grave el pecado, que se necesitó la sangre de Dios para podernos salvar. Si el problema del ser humano fuera la economía, Dios manda un contador. Si el problema del ser humano fuera la enfermedad, Dios mandaría un gran médico. Pero como el problema es el pecado y no lo puede sino solventar y solucionar Dios mismo, le tocó hacerse hombre. Veamos la magnitud de la carga. Entonces, queridos hermanos, por este versículo 23, es obvio que Satanás estaba usando a Pedro para que fuera una piedra de tropiezo en el camino de la cruz del Señor Jesucristo. Recordemos que Pedro, ¿qué quiere decir Pedro? ¿Qué quiere decir? El que tenga oídos para oír. El Señor le dice, me eres Petrus de tropiezo. Él se llama, el verdadero nombre él era Simón. El Señor gustaba llamarlo por su apodo. El Señor le puso el apodo. Recuerde que a Santiago y a Juan también les puso un apodo que eran ¿cuál? Cuando venían ahí que el Señor decía, ahí vienen ¿quién? Ahí vienen los hijos del trueno. ¿Usted no puede ver a Jesús así? Porque hemos visto un Cristo muy místico durante 18 siglos. Pero el Señor Jesucristo es 100% hombre. Él le puso el apodo a ellos los hijos del trueno. ¿Y por qué? Uno, por ejemplo, ve a Juan cuando los samaritanos no salieron a recibir al Señor Jesús. ¿Y qué dijo Juanito, el apóstol del amor? ¿Qué dijo? Señor, oramos para que caiga fuego y destruya a todos estos. Eso dijo el apóstol del amor. Lo que pasa es que Juan es el apóstol del amor después de la cruz. No antes. Que después de la cruz es que viene lo bueno. ¿Cómo fue tu vida antes de la cruz?
cómo es su vida ahora después de la cruz. Queridos hermanos, estamos hablando de un sermón de consagración. Entonces, queridos, versículo 24, sigo, 16, 24. Luego dijo Jesús a sus discípulos, vea, ahora los miró a todos ellos. Ya dejó de mirar a Pedro, ahora vuelve el rostro hacia ellos y le dice, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y ¿qué? ¿Y qué? Porque hay gente que quiere seguir a Cristo sin cruz. ¿Cómo hay gente que dice que se puede seguir a Cristo sin cruz? No es posible. Como decían los teólogos liberales Niesburg, liberales pero dijeron una gran verdad. Hoy se quiere abaratar tanto la gracia que están ofreciendo a un Cristo sin cruz y sin corona. Ese no es Cristo el de la Biblia. El Señor Jesús es con cruz y con corona. Y nosotros tenemos que llevar, porque Él dice, salgan conmigo, ¿para qué? Para que llevemos, eso le dice la carta a los hebreos, para que llevemos el vituperio juntos de Cristo. Porque con Cristo estoy. Entonces, queridos hermanos, vemos que el Señor reprende a Pedro y luego les enseña a los discípulos la importancia de la cruz en la vida del creyente. Esto mortifica la carne. Vivir así no. Vivir con una sola mujer no. Criar a mis hijos yo no. Coger el salero dárselo a mi esposa no. Si no me gusta. Sujetarme a mi esposo no. Queridos hermanos, esto es mortificar la carne. Nosotros tenemos que entender que cuando estamos crucificados, nosotros necesitamos hacerlo frente al mundo. Y necesitamos obedecer a Cristo u obedecer a nuestros deseos. En el lenguaje Reina Valera que es un lenguaje hermoso, literal, la carne. La carne es nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Cuando usted lea en Reina Valera, la carne no se está refiriendo al cuerpo, que por eso la iglesia romana entendió mal eso y empezó a golpearse la carne, como si eso que tuviera la culpa, como si el cuerpo tuviera la culpa. ¿Recuerdan eso? Martín Lutero se golpeaba la carne. Y mucha gente subía con frijoles a Monserrate en los zapatos y otros de rodillas. No, porque entienden mal el texto carne. Carne no es el cuerpo simplemente es su instrumento. Por eso Pablo en Romanos 6 habla de nuestro cuerpo, dice, coloquen su cuerpo, usen su cuerpo como instrumento de santificación. Hombre, que si antes usted usaba su cuerpo para hacer el daño, use su cuerpo ahora para hacer el bien. Cuídelo, protéjalo, porque es el instrumento con que usted va a llevar el evangelio a otros. El cuerpo no tiene ¿Por qué tiene que morir el cuerpo? Porque fue el elemento que usó el hombre para pecar. Pero Dios nos va a dar un cuerpo porque vamos a estar eternamente con cuerpo. Amén. No va a creer que en la eternidad vamos a estar así. Y allá en el cielo todos los días como día de culto. No. Y escuchando cantar. No. Y con una cinta. El cielo es que el cielo y la tierra se volverán a unir. Porque en Génesis 3 el cielo y la tierra se separaron. Por eso Cristo debía morir en el mundo físico. Pero eso es un efecto espiritual, no físico. No físico. Entonces, queridos hermanos, Pedro aprendió como nosotros debemos aprender que el sufrimiento y la gloria vienen juntos. Mire cómo lo dice Pedro. Vea cómo lo aprendió este Pedro que había dicho al Señor, Señor, no, que no te va a pasar eso. Mire el título nomás de sus Biblias, lo que dice ahí en Primera de Pedro, no vayan, yo se los leo. Primera de Pedro 4:12. El título dice el sufrimiento como cristiano. Vea eso. Sufriendo por seguir a Cristo. Reina Valera dice el sufrimiento como cristiano. Y Nueva Versión dice sufriendo por seguir a Cristo. Qué hermoso. Mire lo que nos enseña Pedro.
Que dijo al Señor, no, pila, no vayas a la cruz, Señor, no, ten misericordia de ti. A ver, Señor, ¿cómo vas a coger ese camino de la cruz? Mire lo que este hombre aprendió después de tanto. Claro, ahora era un pastor. Dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por meterse en lo que no le interesa. 16. Pero si alguien ha de sufrir, podríamos parafrasearlo así, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando. Esas son palabras de motivación. Seguro, se las leía a mi madre en las postrimerías de su vida aquí en la tierra. Mire Pedro ahí en el siguiente capítulo, 5:10. Primera de Pedro 5:10 dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, ¿qué hará? No, ¿y qué más? ¿Y qué más? Pero queremos eso, pero no queremos lo anterior. Y no podemos tener este carácter sin el anterior. Porque Dios lo que busca de nosotros, sí, ya tiene la fe, pero ¿qué quiere de nosotros? Nuestra fidelidad. Porque si la fe no madura, nunca será fidelidad. El principio es fe, ahí comienza. Y después el propósito es que esa fe se vuelva en fidelidad. Eso es lo que nos enseña Pablo en Gálatas 5, cuando dice que uno de los, o que el fruto del Espíritu Santo es fidelidad. ¿Qué busca Dios de ti? Entró un invitado desde 4 patas. Se salió otra vez. Me encantan esos animalitos. ¿Qué es lo que más busca el Señor de nosotros? Imagínese que usted se casó y su matrimonio no pasa del amor al romanticismo. Entonces, ¿qué le espera a su matrimonio? Del amor al hastío. Se desamora. El secreto como esposos es, según la palabra del Señor, llevar mi matrimonio al romanticismo, porque si no, porque el enamoramiento pasará. Entonces, si yo no llevo en el tiempo de enamoramiento, si yo no llevo a un tic de consejería matrimonial, si yo no llevo mi matrimonio, que estoy enamorado de esa persona, que eso el enamoramiento se acaba por ahí a los 2 años, incluso a algunos se les acaba antes. Yo tengo que pasar el enamoramiento al romanticismo, porque si yo no hago algo y dejo que el enamoramiento quede y pasa al hastío, ya no me gusta. Lo mismo ocurre en lo que se nos está diciendo aquí. Para que nosotros podamos ser confiables, ¿qué se necesita? Que aprendamos a qué. Cristo lo ilustró de esta manera. El Señor Jesús dijo, si en las riquezas injustas ustedes no saben ser fieles, ¿quién les confía las verdaderas? Si un hombre ha luchado por años por impureza sexual y cuando está solo le da rienda suelta a sus caprichos o a sus fantasías y el Señor le está leyendo, porque los ojos de Jehová recorren toda la tierra y está leyendo, tú tienes que decir, Señor, yo no soy confiable. Yo no soy confiable ni con las mujeres, ni con el dinero, ni con lo que tú me das. No soy confiable. Gloria a Dios, usted puede decir, sí, yo soy confiable. Gloria a Dios, si lo puede decir. Ahí sí viene la promesa. El Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. No hay absolutamente, solo recuerdo a mi profesor en la universidad. Decía el profesor de Derecho Laboral, nos decía, miren lo que decía este profe, nos decía, no hay nada, y no era creyente,
Pero nos decía, no hay nada más contradictorio, decía este hombre, que un administrador de empresas con un carácter de pigmeo. Y todos hacíamos así. Es cierto. No hay nada más enano, no hay nada más contradictorio, no hay nada más paradójico, no hay nada más peligroso que un hombre con poder pero sin carácter. No hay nada más peligroso que una mujer hermosa pero sin virtud. Su belleza solamente le va a servir como otro elemento de prostitución y de daño a ella y a otros. Qué hermoso cuando una mujer tiene carácter. El mundo y la sociedad dice, necesitamos tener educación para ganar carácter. Dios dice, no, es exactamente lo contrario. Primero el carácter y después lo demás. Es tan terrible cuando uno ve una persona levantada porque salió con un don como futbolista y ganó o gana millones de pesos ahora, cómo insulta y maltrata a sus congéneres. Porque según Salomón, no le fue dado el don para tener dinero, porque eso es un don. Eclesiastés, dice el predicador. Eclesiastés quiere decir el predicador. Y por eso el Señor nos tiene a usted, hermana, hermano, amigo, amiga, a usted. Dios no le puede dar más porque lo pierde. A mí no me puede dar porque no. Por eso dice que aún en la parábola de los talentos dice que le dio a cada uno según sus capacidades. El que pudo con 10 tenga 10, el que pudo con 5 tenga 5, el que pudo con 1 tenga 1. Y cada uno tenemos que responder por lo que Dios nos ha confiado. De manera, queridos hermanos, que el sufrimiento y la gloria siempre van juntos. Cuando un hombre ha logrado conseguir su trabajo, sus cosas, una mujer en la vida, esas cosas saben mejor. Cuando una relación matrimonial comienza por donde debe terminar, ese matrimonio no se le augura mucho futuro. Porque lo primero que dice en la Biblia es que el hombre tiene que ¿qué? Que casarse. Luego tiene que ¿qué? Que prosperar. Y luego tiene que reproducirse. Pero nosotros hacemos las cosas al contrario. Primero nos reproducimos, después nos casamos, después una cantidad de enredos. Pero estamos diciendo, yo es porque el Señor no me suelta ni una bendición. Queridos hermanos, el Señor Jesucristo nos llama para que vivamos de otra manera. No como vive el mundo. Él dijo, si la sal pierde su sabor, ¿para qué seguirá sirviendo? Si uno como cristiano no puede salar a los de su propia familia, si uno es un chiste a sus propios padres que no son creyentes, si uno es un chiste a sus propios cuñados, si uno es un chiste a su propio suegro, si uno es un chiste a los de su propio bloque donde uno vive, si uno es un chiste como cristiano, ¿quién va a tomar a Cristo en serio? Eso ya se perdió, es lo que llama perder la sal, su sabor. O no tanto su sabor, sino su propiedad. ¿Cuál es la propiedad de la sal? En este contexto, evitar que el malo sea más malvado, que la carne se pudra, ¿cierto? Nosotros estamos para eso. Pero a veces el cristiano es el que más incendia una pelea. No tienen paz con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos. No, yo a ese si no lo perdono. Consagración, vea ese en Mateo 24, 25. Ya estoy terminando. Dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse. ¿Tiene que negarse? ¿Que lo niegue quién? ¿Sabe por qué el Señor no nos niega? Porque Él no es hombre para negarnos. O sea, cuando dice no es hombre, sí, Jesucristo es hombre. Es un lenguaje. Quiere decir que no tiene la debilidad humana. Porque si nosotros lo negamos, ¿el qué? ¿Nos niega? Sí, claro que nos niega. Eso dice en Mateo. Y el que me niegue delante de esta generación que adúltera y perversa. Usted se avergüenza de estos que son adúlteros, pervertidos, se avergüenza de mi santidad. Bueno, yo me avergonzaré delante de ángeles santos y de mi Padre Celestial. Queridos hermanos,
mire lo que el Señor Jesucristo dice aquí. Porque esto no es cuestión de que usted llegue a Cristo, inmediatamente usted tiene que, me toca hacer, ¿no? Usted no. Hombre, a ver, ¿cómo lo digo, Señor? Debemos hacer las cosas por amor. Primera los Corintios 13. Todo se hace por amor. Por el amor de Primera los Corintios. Por el amor sacrificial. Yo todo lo tengo que entregárselo a Cristo. Por eso hay tanto creyente, gloria a Dios por eso, que hayan muchos creyentes, pero que no están enamorados del Señor Jesús. Lo han reconocido como su Salvador y gloria a Dios que eso es suficiente para ir al cielo. Como le pasó al ladrón que estaba allá al lado. Pero si uno queda acá, uno tiene que paulatinamente irlo reconociendo como ¿quién? Como su Señor. Como su único amor. Como su Señor. Y para aprender eso, ¿Él nos lo impone? No, no nos lo impone. Él nos enseña lo que ha hecho por gente como yo, que ni me conocía. Bueno, me conocía desde antes de la fundación del mundo, estoy hablando como hombre. Siempre que hablamos del Señor Jesucristo hay que hacer esas distinciones, bueno, porque en el Señor Jesucristo lo he dicho siempre, siempre, siempre. En el Señor Jesús no hay persona humana, hay naturaleza humana. Siempre la persona divina es la que estamos controlando las dos naturalezas. Desde antes de la fundación del mundo, pues me conocía como Dios, pero dentro de su condición de hombre estaba actuando como tal. Ahora 8 días escuché un muy buen sermón sobre eso. Gracias a Dios por ese sermón del hermano. Entonces, queridos hermanos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y luego ¿qué? Seguirme. Hermano, es que yo quiero ser misionero. Usted tiene primero que tomar la cruz. Hermano, es que yo quiero ser pastor, evangelista, maestro. Yo quiero estar al frente de un grupo. Yo quiero abrir el grupo de fundamentos. Yo quiero ser el líder de tal cosa. Pero primero tiene que cargar la cruz. Porque si no, no lo puede hacer. O si lo va a hacer, lo hace como mal. Lo hace para él. Lo hace para ella. ¿Para qué? El honorable público me vea y se lleva las manos del respetable público. Porque no han cargado la cruz. Quieren la posición de pastor, no la condición. Eso es una cosa diferente. Entonces, necesitamos todos nosotros cargar nuestra cruz y ahí sí seguir al Señor Jesucristo en ese aspecto como Él lo está diciendo aquí. Recordemos, queridos, sigo, 26. ¿De qué sirve? 25, perdón. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Aquí no está hablando de pérdida de salvación, como algunos infortunadamente llegan a entender esto. Aquí no se está hablando de que la salvación se pierde. Aquí lo que está hablando el Señor es cuando una persona, cuando un creyente decide invertir su vida para mí, su vida temporal aquí. Como decía mi Santa Madre, hay hombres que viven como si toda la eternidad estuviera aquí. Nunca se me podrá olvidar y yo no era todavía salvo. Y eso decía mi vieja. Hay personas que viven como si todo se tratara de aquí, de este mundo. Por Dios, está bien el perdido, pero el creyente que sabe que en cualquier momento se va, nos vamos. De hecho, algunos de acá estamos viviendo horas extras. Ustedes saben lo que ocurrió conmigo, por ejemplo. Un milagro, porque Él quiso dejarme otro tiempo acá. Pues yo morí. Allá en esa UCI quedé. Queridos hermanos, lo que Cristo está diciendo, el que invierta su vida aquí temporal, por mí. Eso es lo que está diciendo aquí. No tiene nada que ver con la pérdida de la salvación, queridos hermanos. Entonces, nos convertimos nosotros en hijos de Dios cuando confiamos en el Señor Jesucristo. Como dice Juan 4:15. Si alguien reconoce que Jesús es hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Nosotros nos convertimos en hijos de Dios cuando creemos en el Señor Jesucristo. Amén. Pero nos convertimos en discípulos de Jesucristo cuando nos rendimos completamente a Él. Tomamos nuestra cruz y lo seguimos.
Y hay muchos hermanos que me dicen, Ovidio, para mí creyente y discípulo es lo mismo. No voy a tener un conflicto teológico con su merced. Pero la Biblia nos muestra claramente que una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulo. Ahora, que tenemos que llevar a los creyentes a discípulos, sí. Hay gente que no crece, sí, fue salvada. Y gloria a Dios y se muere, volvemos a lo mismo. El Señor ha hecho su promesa que lo llevará al cielo. Eso sí, sin coronas. Según Pablo en 1 Corintios 3. En el tribunal de Cristo no tendrá que, ninguna corona va a recibir. Pues ¿cómo? ¿Cuál? Si no trabajó. Porque la salvación no es por obras. Pero las coronas el Señor nos las regala como consecuencia de nuestra consagración. Amén. Entonces, el tomar nuestra cruz y seguirle, ahí sí nos convertimos en discípulos del Señor. Si vivimos para nosotros mismos, perderemos nuestras vidas y Él se avergonzará de nosotros. Pero si vivimos por Cristo, no solamente salvaremos nuestras vidas, sino que también con nuestras vidas le glorificaremos acá en esta tierra. ¿Quiere usted consagrarse al Señor? ¿Sabe una cosa, querido hermano, hermana? El discipulado nos libra de la tragedia de una vida desperdiciada. Sí, hay sufrimiento al tomar la cruz y seguir a Jesús. Recuerdo un familiar muy cercano que dijo, pero ¿cómo así que David se está preparando allá en Nuevos Horizontes y ahora Daniel para ir y luego dicen a las tribus y si se los comen? ¿Y si se los comen? Queridos hermanos, hay sufrimiento al tomar la cruz, pero siempre esta conduce a la gloria. Queridos, esto es un mensaje, este es un serio llamamiento a la consagración al Señor. Después de que el Señor Jesús fue bautizado, Satanás trató de desviarlo proponiéndole caminos mejores para llevar a cabo la obra de Dios. Le dijo, por ejemplo, que podía probar. Eso le dijo Satanás, ya lo vimos, o sustancialmente no lo hemos visto, pero lo nombramos. En la tentación, Satanás ofreció al Señor Jesucristo proponiéndole caminos mejores para demostrar que era el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, en el original se podría traducir así: ya que eres el Hijo de Dios, demuéstralo arrojándote del pináculo del templo. Demuéstralo haciendo un milagro tan impresionante como convertir las piedras en pan. Quería que Cristo demostrara que Él era el Hijo de Dios por medios que sobrenaturales. ¿Sí o no? Espectaculares. Viernes de sanidad y milagros, de impactación. Pero Cristo no escogió eso. ¿Usted se puede imaginar dónde el Señor hubiera convertido a Maradona? El Señor sí como que no sabe economía. ¿Por qué no convierte a Shakira? ¿Cuánta gente llegaría? Creemos que sabemos más que el Señor. Creemos que sabemos más que... Sí, si convirtiera a James, convirtió a Falcao. Ya ha dado un buen testimonio Falcao. Y gloria a Dios porque es un hombre que se ha mantenido firme. Queridos hermanos, Satanás siempre está tratando de desviarnos, de proponernos, de coger atajos en nuestro matrimonio, de coger atajos en el trabajo. Siempre hay que hacer truco ahorita con la DIAN, porque a todos nos está llegando los impuestos. Ay, miremos a ver cómo evadimos. Siempre nos va Satanás a ofrecer el camino corto. El camino que lleva al cielo es largo. Queridos hermanos, el Señor Jesucristo tenía que probar que Él era el Hijo de Dios, pero no arrojándose desde el templo. ¿Cómo el Señor Jesucristo demostró que era el Hijo de Dios? Entregándose voluntariamente en la cruz, no lanzándose desde un edificio de la fama y del orgullo y de la filosofía y del poder, porque era Dios. ¿Cómo demostró que era hijo de Dios? Yendo a la cruz. ¿Cómo usted y yo demostramos que somos hijos de Dios? Siendo prósperos, declarando y obteniendo. ¿Cree usted de verdad eso? ¿Qué dice Pablo en Gálatas 2:20?
con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en el poder del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. De manera que el cristianismo es una crucifixión. Satanás te puede proponer lo mismo a través de diferentes circunstancias para que tomemos atajos, perdón. Pero Dios nos dice, quiero que demuestres que eres hijo mío, negándote a ti misma, caminando otra milla con ese matrimonio, aprendiendo a orar y a hablar conmigo por ese hijo rebelde, tomando tu cruz. Él sabe que la puedes llevar, Él sabe que la podemos llevar. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros demostrarle a las demás personas allá en el mundo que somos hijos de Dios? Bueno, 4 lo entendieron. Gloria a Dios por esos 4. Esa será tal vez la razón por la cual tus hijos no han llegado a Cristo. Mi papá llevando a la cruz, pero ¿cuál? ¿Sabe qué decía Nietzsche? Mi amado Nietzsche, ahora es mi odiado Nietzsche. No, mentira, yo no lo odio. Pero Nietzsche nos dañó a una generación completa, ese filósofo tal vez más grande del siglo XX. ¿Sabe qué dijo Nietzsche? ¿Sabe usted quién fue Nietzsche? Porque yo siempre he hablado de Nietzsche. Nietzsche era un pastor. Federico Nietzsche. ¿Tú puedes creerlo? El filósofo que ha llevado a más de la cuarta parte de seres humanos al infierno, desde cuando comenzó a escribir hasta nuestros días, era pastor y estudió para pastor. Era hijo de un pastor. La mente de ese hombre era brillante. Llamaba al Señor. ¿Por qué se perdió Nietzsche? Pero en uno de esos ataques, ¿sabe qué dijo Nietzsche? Yo lo he dicho varias veces aquí, nunca creeré en ese redentor hasta que no vea a sus tales redimidos vivir como redentores. La hipocresía religiosa. Queridos hermanos, yo estoy arriesgando la reputación del Señor Jesucristo. El coronel Lecruel, un cristiano piadoso, él era un coronel, un cristiano piadoso y activo en ganar almas, y ganaba almas en el ejercicio de su profesión como coronel. Formó parte de la mayor invasión que se dio a Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Cuando este hombre estaba haciendo los planes para la invasión a Normandía, que fue prácticamente donde Estados Unidos interviene para meter y parar a Hitler, en una de las reuniones que se celebraron en Viena, tuvo como compañero de mesa a un delegado ruso. Stalin llamó a Roosevelt y le dijo, o nos unimos o Hitler se apodera del mundo. Fue cuando se unió Rusia y los Estados Unidos y convocaron este comité. Y el coronel Lecron, que era un cristiano piadoso, tuvo que trabajar al lado de un hombre, de un compañero de mesa, de un delegado ruso. El coronel Lecrow se interesó por el bienestar del alma de este funcionario comunista y quiso atraerle a Cristo. Atención. El comunista, dándose cuenta de la dirección en que el coronel Lecrow siempre trataba de llevar la conversación, el comunista lo interrumpió y le dijo, coronel Lecrow, usted trata de hacer de mí un hombre religioso, pero yo soy comunista, pertenezco al partido. Para mí el partido está ante todo. Soy ateo y tuve que declararme ateo para poder ser miembro del partido. Si el partido me manda a matarlo a usted, lo voy a hacer, lo haría. Si el partido me manda a matarlo, haría lo mismo, incluso con mi esposa y con mis hijos. El partido viene primero porque pertenezco al partido. Así que le pido que se abstenga de intentar que me interese por lo religioso. El coronel Lecrow se retiró a su cuarto apenado y allí, sobre las rodillas, oró y llorando dijo, oh Señor Jesucristo,
Oh Señor Jesucristo, ¿a quién pertenezco? ¿Qué debo hacer yo para obedecerte así, así tan ciegamente como lo hace este comunista con su partido? Padre, te damos gracias por este tiempo. ¿Qué debo hacer yo, Señor? Hay gente que es capaz de morir, como vemos a estos jóvenes en ISIS. Vemos personas capaces de morir por el fútbol, de morir por la música. Pero son muy pocos los hombres que hoy en día, junto con mujeres, están dispuestos a morir por ti, así, Señor Jesucristo. Quiero orar como oró el coronel Lecru y decirte: ¿qué debo hacer yo para obedecerte así, así tan ciegamente como lo hace este comunista, esta ilustración? Te bendecimos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Señor,